bien la tecnología ha avanzado y nos facilita la vida, hay algo que no necesariamente ha evolucionado en la misma línea y es cómo nos relacionamos con el desarrollo y uso de químicos o elementos tóxicos peligrosos que permiten fabricar o permiten hacer funcionar ciertos equipos y que cuando quedan en desuso porque no funcionó el negocio, porque se cambiaron de país, por cualquier cosa, hay que gestionar esos residuos tóxicos. Hasta 2022 y bajo un tratado internacional estaba estipulado que cada país en el fondo tenía que hacerse cargo de su residuo tóxico. Pero este año, en 2022, las cosas podrían cambiar. Hoy día vamos a conversar con Laura Borgel, toxicóloga de la Universidad de Chile, que está con nosotros justamente para analizar este cambio en la política e identificar y señalar los posibles riesgos que podrían traernos estos materiales en la vida cotidiana. Muchas gracias por estar aquí, Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Mire, quiero partir un poquito atrás pensando por qué en algún momento bajo este tratado se planteó la necesidad de que cada uno gestionara su basura en el fondo. Bueno, es muy simple. Si nos vamos un poco más atrás, ¿ya? Cuando los países quieren ordenarse respecto de las sustancias químicas, definir cuáles son peligrosas, cuáles no son peligrosas, cuáles son los residuos y la trazabilidad que tienes que tener, empiezan a surgir una serie de convenios internacionales. Y esos convenios internacionales son los que de alguna forma a nivel mundial los países van ratificando y van diciendo, bueno, yo voy a ser una conducta responsable respecto de esto, voy a ordenarme y voy a alinearme en la misma forma. Entonces, esto luego de que muchos países fueron a botar residuos a cualquier parte del mundo esto viene, y dejaron tremendos problemas ambientales, ¿no? Correcto, viene de la posguerra en el fondo, porque en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial nosotros nos encontramos con que se habían utilizado muchas sustancias muy peligrosa, que incluso hoy día tienen la clasificación de armas químicas, y que esas sustancias de alguna forma quedaron residuales en diversas partes. En los países que estaban en conflicto y en otros países, o sea, países que no tenían arte ni parte en un momento dado de esta cuestión, empezaron a partir y empezaron a recibir residuos de esta categoría, como África. Entonces, esos países que estaban en desmedro empezaron a levantar la mano y dijeron, oye, un momento, me estás trayendo tus sustancias que están con problemas, que ya sabemos que son persistentes en el medio ambiente, y me las estás trayendo a una zona que está relativamente protegida, porque nosotros estamos en desmedro del punto de vista del desarrollo, pero también estamos en un punto más favorable porque tenemos menos de esta sustancia. Y en torno a eso empiezan a hablarse de la responsabilidad que hay y que hoy día nosotros llamamos la responsabilidad extendida, pero los países desarrollados que estuvieron involucrados en el conflicto dicen, bueno, es mi responsabilidad y tengo que buscar soluciones. Y en torno a eso se van generando todos estos convenios internacionales que están asociados algunos a plaguicidas muy peligrosos, otros a sustancias persistentes en el medio ambiente, otro el convenio de Basilea, que es drástico porque dice, ¿sabe qué más? Que es el que tú mencionabas, hágase cargo de su basura. No le pida ayuda al vecino ni le traslade al vecino su basura, sea responsable y tenga una estructura local que permita dar solución con normas claras, con reglas. Y con protección a la vida. Con protección a las personas, al medio ambiente, a los trabajadores y a las futuras generaciones. O sea, involucra más allá del hoy. Laura, ¿cómo es posible que después de haber avanzado tanto con una política internacional, estemos de alguna forma dando un pie atrás con esta resolución que planteó el Consejo de Ministros que autoriza el tránsito nuevamente de sustancias tóxicas por nuestro país? ¿Qué podría justificar una razón de ese tipo, una medida de ese tipo? Bueno, yo creo que aquí en todo esto hay un concepto que no ha logrado entrar en profundidad, que es el concepto de la economía circular. En la economía circular, ¿tú qué es lo que buscas? Reutilizar, minimizar el número de residuos, ¿ya? Y ordenar un poquitito. Nadie está en contra de eso, ¿ya? Y se dice la economía lineal, que es la clásica, o sea, yo produzco, yo uso y yo voto, ¿ya? Pero un momento, dice uno, pero ¿qué voto?
y qué es lo que puedo reutilizar. No es 100%, entonces no es toda la basura la que yo recupero, sino que son ciertas secciones de la basura que yo puedo entrar Que en el a caso de la los residuos economía. tóxicos es menor, además. Claro, que puedo entrar a la economía circular. Entonces tengo que hacer una evaluación del riesgo y no llegar y decir voy a hacer una cadena sin fin y que ya no termino en uso y voto, sino que primero analizo qué puedo hacer, cuáles son mis recursos que tengo en el país, qué me permite hacer de inversión acá local y qué es lo que necesito traer. Entonces, en el peligro del que puedo traer es lo que nos puede pasar con Promel. Laura, Promel nosotros lo vivimos en Arica. ahora vamos a ir al caso este que estás citando específicamente, pero me encantaría saber, en tu experiencia como toxicóloga, una medida de este tipo, ¿a qué riesgo nos está exponiendo y qué, en el fondo, deberíamos hacer como política pública para evitar convertirnos en el basurero de los residuos más tóxicos del continente también? Bueno, esto sería histórico y penoso, porque Chile está haciendo, nosotros participamos como corporación Rita Chile a nivel internacional de las reuniones en Alemania en forma permanente, y Chile es mirado, muy bien mirado, porque es uno de los países que primero ha ido suscribiendo una serie de convenios internacionales y los ha cumplido, ¿ya? Y cuando hemos tenido algunas dudas internas de que si estamos bien, basta con que nosotros hagamos la consulta a Naciones Unidas y nos dice, oiga, no, está equivocado, tiene que ordenarse, ¿ya? Pero esto sería nefasto porque sería el primer país que retrocede y que se baja de un convenio y dice, no voy a hacerme cargo de este articulado. Es como empezar a negar todo lo que te ha enmarcado. Borrar con el código claro, que acabas de escribir o con sea, la mano. estamos posguerra, empezamos a jugar en esta línea a partir de los años 50. Somos el país líder que firma el primer convenio relacionado con plaguicidas peligrosos, organoclorados, en el año 85 y dice, en Chile no se usan más. Y eso es lo que nos ha permitido mantener una agricultura súper sustentable y que nuestros productos atraviesen tranquilamente las exportaciones a China, las exportaciones a Europa, las exportaciones a Estados Unidos, a Canadá. O sea, eso automáticamente, un país que empieza a manejar residuos peligrosos, nos van a colocar las trabas económicas porque nos van a decir, bajo el principio precautorio, usted está importando materiales peligrosos, por lo tanto yo ahora a la fruta no solo le voy a hacer los plaguicidas, sino que le voy a hacer todo este listado, más este listado y más este otro, y no lo voy a dejar entrar porque usted me va a traer trazas de contaminantes. Laura, tiendo a creer. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta medida? Está muy clara, está muy clara. Lo planteo porque todavía falta el informe del Ministerio del MinSal para poder enviarlo a la Contraloría y la Contraloría tome razón. O sea, de alguna manera todavía faltan procesos. ¿Cuál sería tu llamado como especialista en el área respecto de esta medida que habría tomado el Consejo de Ministros? O sea, que recapaciten un poquito, que analicen lo que nosotros estamos diciendo desde que se empezó a discutir en el INN, ya en la norma relacionada con economía circular, en que dijimos, no hay economía circular si no está involucrado los conceptos de salud del ambiente y salud de las personas. Y para eso yo lo único que necesito es que cada vez que yo maneje este tipo de sustancia que va a entrar en el sistema de reciclaje y economía circular, que sea evaluada su hoja de datos de seguridad, que es el esqueleto que te pide Naciones Unidas para toda sustancia química. Ahora, Laura, ¿cuál para las personas comunes y corrientes como yo, cuáles son los impactos que tienen estas sustancias tóxicas? ¿Cuáles son los riesgos a los que nos exponemos? Los riesgos que nosotros nos exponemos son diversos, dependiendo del tipo de sustancia química. Podemos tener sustancias que son tóxicas, sustancias que son peligrosas por sus propiedades físico-químicas, pero en general el mayor problema del manejo está a nivel de las sustancias tóxicas porque son difíciles de manejar. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué por tipo ejemplo, de sustancias? Metales pesados, complejos como el plomo, que nosotros ya tenemos una estructura de reciclaje súper estructurada, que está perfecta, ya que a lo mejor va a necesitar siempre mejora continua, que es algo lógico porque así se crece en un país, pero que nosotros no podemos empezar a mover
ya sustancias de ese orden, como por ejemplo las baterías, que están asociadas a ácido sulfúrico y con residuos de plomo, porque no es que venga la batería con sus placas de plomo impecable, como una batería nueva, sino que es una borra. Y en esa borra yo tengo sulfato de plomo ya mezclado con el ácido, y esa constituye hoy día además un problema más serio, porque constituye la materia prima para la fabricación de droga. Te fijas cómo las sustancias químicas se van relacionando no solo con el material peligroso, sino que los usos no autorizados o los usos delictivos que tienen las sustancias químicas. Entonces, yo puedo desviar una sustancia química de un paso transfronterizo y decir, voy a empezar a mover este residuo, pero cuando llega acá, se me puede diversificar no solo en el manejo. Entonces, la trazabilidad, la hoja de datos de seguridad son clave, el control que se tiene que Perdona, no ejercer. entendí lo que dijiste recién. Yo muevo una sustancia tóxica y al moverla, ¿pierdo qué? La trazabilidad yo tengo que seguirla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no sigo la trazabilidad de esa sustancia química, esta sustancia química entró, iba a este destino para un sistema se te puede de desviar reciclaje para cualquier otro y se me uso. desvía como materia prima para la fabricación de droga. En el fondo, tú sientes que aumenta el riesgo de que aumenta se el usen riesgo, para claro, más otros malos para usos. otros usos que no son los establecidos y que además nos van a generar problemas, porque cuando tú tienes un uso irregular, ¿ya? O sea, que no es el que está establecido, que él controla la Seremi de Salud, que va a haber los trabajadores, que va a haber las instalaciones, que se controla con la mutualidad que corresponde, etcétera, tú pierdes el control. Y esa, generalmente, no pienses que es un laboratorio así súper estructurado, sino que son sistemas súper irregulares en la fabricación de la droga y que simplemente ya contaminan agua, contaminan suelo, contaminan aire y nos empiezan a aparecer los problemas relacionados con los riesgos para las personas y para el riesgo para el medio ambiente. Para cerrar, Laura, uno de los desarrollos científicos que ha avanzado mucho en el último tiempo es justamente los especialistas en remediación de suelos, que buscan manejar estas Correcto. sustancias tóxicas, sacarlas, etcétera. ¿Crees que ese avance está siendo suficientemente rápido en relación a la cantidad de capacidad de generación de sustancias tóxicas que estamos teniendo los humanos? Lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos que ir a un concepto que es mucho más moderno y que se llama el diseño o lo benigno por diseño, que es que dice, cuando yo voy a generar un producto, tengo que fijarme de tal modo de diseñarlo correctamente, que no sea tóxico para las personas, que no sea tóxico para el medio ambiente y que además sea automáticamente tenga la posibilidad de en la naturaleza ir a ser biodegradable. Ya, pero eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Ahora, sí deberíamos los científicos y los que estamos en la formulación de productos nuevos incorporarlo. Cuando tú incorporas eso, generas un producto topísimo que no te contamina el medio ambiente, que no es tóxico, que no tienes que usar un EPP, ya, que no tienes que preocuparte de qué vas a hacer con el desecho final, etcétera. Pero no es la realidad, porque hoy día nosotros estamos en una situación ambivalente en que vamos a tener que compartir todavía nuestro planeta con los residuos peligrosos y con esta nueva modalidad de diseño de formulación. Generar una nueva manera, una nueva industria. Es una nueva industria. Entonces, pero esta transición. En esta transición no podemos flaquear y decir, bueno, en virtud de la economía circular vamos a dejar que todo se mueva, porque ahí está el peligro. ¿Cuántos se van a desviar a una cosa ilícita? ¿Cuántos van a cumplir? ¿Y cuántos nos van a usar a nosotros de basurero del mundo? Muy importante el punto. ¿Cuánto crees que va a durar esta transición, Laura? Bueno, yo creo que aquí esto parte, nosotros cuando trabajamos con los países desarrollados venimos llenos de ideas, pero cuando llegamos a Chile nuevamente te encuentras con que hay muchas fronteras que hay que traspasar, ¿ya? Y aquí lo que yo echo de menos es que las decisiones políticas se sienten en la misma mesa y con el mismo poder a los científicos. En el momento en que nosotros
copiemos a los países desarrollados y que haya mesas de trabajo en las que el científico pueda aportar con su ciencia y el político pueda escucharlo para tomar la decisión correcta, en ese momento nuestro país va a empezar a crecer. Antes no. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. Que estén bien. Ya saben ustedes, nosotros tenemos el dato de Laura, por si la quieren llamar para corregir este tipo de medidas que son tan importantes. Estamos en un mundo demasiado desafiante, en que tenemos que, por un lado, encontrar caminos económicos, viables, que permitan la sustentabilidad de la especie sobre la Tierra, y necesitamos permitir la sustentabilidad de la especie sobre el planeta por otras vías, como cuidar el medio ambiente y permitir que la comida, que el agua, que el aire que respiramos esté libre de contaminación y por lo tanto estemos libres de otro tipo de enfermedades que estas mismas condiciones nos generan. Nada de fácil, mucho que trabajar. Nosotros nos vemos en otro capítulo de Futuro 360.